Los periodistas. No, te ves muy bien. Saludo aquí al doctor Víctor Gómez, que está en paradisíaco lugar, gozando de, de su riqueza personal, de lo que ha logrado hacer a lo largo de la vida. Una de sus fincas, uno de sus ranchos ahí, cerca de Palenque, creo, ¿no? Está ahí en esa zona, está muy custodiada ahora, ya se congeló. Bueno, ahí Damaso, también te saludo. Tú y Hola. yo Ya estamos no aquí en va a nuestras cambiar oficinas de. trabajando como... Como buenos ciudadanos. Hombre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer a un rosal que se deshoja hoja por hoja? Pues, ¿qué me cuentan? ¿Quién arranca? No sé, Víctor, ¿quieres? A él le gusta empezar. ¿Quién arranca? Sí. Ahí sí ya mejoró un poquito. Ya, ahí me veo. Sí, te Sí, ves Te ves, bien. pero se corta. no está mal mi Sí, pues tienes, se corta. Me tienes mal internet, voy- eso es todo. Ya. sí, me voy a cambiar. Mientras inicia. Ok. Este, mandé una foto al grupo. No sé si la puedas ver, Jesús Manuel. Ahorita la checo. A ver, es que estaba yo haciendo otra cosa y no he No, visto. está bien. Jueves. Ajá, una foto que dice dos psicópatas primarios, Donald Trump. Y Putin, ¿Y así eso? es. ¿Quieres que ponga yo eso? Sí, por A favor. ver. Vamos a hablar de eso. Fíjense que el fin de semana, bueno, la semana pasada, mejor dicho, estuvo por acá un criminólogo muy importante, que es el doctor, Vicente Garrido Genovés. Él vino a presentar su libro, que es este que tengo aquí a la mano, que se llama El psicópata integrado. Él es un valenciano, es criminólogo valenciano, que ha hecho mucha investigación acerca de lo que es toda la criminología, la psicopatía, el estudio de los criminales de manera muy profunda. Y es interesante porque en este libro que estamos acá viendo nos habla de dos aspectos diferentes, pero con una gran similitud. Él dice que existen dos tipos de psicópatas. Los dos, ninguno de ellos quiere decir que sea menos peligroso que el otro. Y hacen ese esquemita que me parece que es muy representativo. Dice que, por un lado, dice que no niega la parte genética que pudieran tener los psicópatas en general. Pero lo que sí se puede observar, y eso sí es algo que él ha trabajado, es que independientemente de la predisposición o no que tengan, esta actitud, esta psicopatía, esta personalidad está relacionada, es porque ha sido alentada durante la infancia por su ambiente de crianza, que ya hemos hablado acá mucho de esto, ¿no? Cómo influye el ambiente en el que tú te mueves, que te educas, que te forma para el día de mañana, ¿no? Y entonces algo interesante que él nos dice es que las dos, los dos tipos de psicopatía tienen un mismo núcleo en común. Dice, por los dos son crueles, sin empatía, emocionalmente superficiales, mentirosos y manipuladores. Por otra parte, dice, no sienten miedo ante el castigo ni ansiedad por los efectos destructivos que pueden causar su comportamiento en los otros o en la sociedad. Y por ello mismo, dice, tampoco tienen sentimientos de culpa. Estos son los elementos en común que tienen los dos psicópatas. Dice, y lo vemos esto en diferentes ámbitos, porque a veces creemos que el psicópata nada más es aquel asesino que ya cometió no sé cuántos crímenes, y él dice, no, esto lo vemos en el ámbito familiar, es decir, un psicópata puede estar en el ámbito familiar, laboral, en las corporaciones donde se mueven, en las sectas, en los gobiernos, dice, porque son el código, por así decir, de la naturaleza del psicópata. Entonces, todas estas características a veces los encontramos en donde nos estamos moviendo. Dice, pero hay un tercer punto donde podemos encontrar algunas diferencias.
Dice, algunos psicópatas primarios tienen más autocontrol que otros, es decir, son menos impulsivos, unos más, los otros, perdón, una característica es que unos son más y otros menos. Dice, unos son menos impulsivos porque piensan más y mejor las cosas y son más estables emocionalmente. Sin embargo, a los dos les gusta correr riesgos. Por el tipo, pero el tipo controlado dice es más consciente y procura en la medida de lo posible minimizar los daños futuros en las decisiones elegidas. Dice, se cuida un poco más, no sale como se esperaba, como se le ocurra. Dice, en cambio, el psicópata desinhibido es impulsivo y tiene un menor control de las acciones que comete, ¿no? Emocionalmente es más reactivo y menos estable, aunque intelectualmente puede tener el mismo potencial que el controlado. El impulsivo actúa de modo menos inteligente, pero porque no se toma el tiempo para actuar con un mayor margen de seguridad. Por eso es importante aquí manejar que no por la forma de reaccionar uno es más, menos dañino que el otro. Y retoma a un historiador que es Anthony Beevor, dice que hablando de la psicopatía, lo que él ha encontrado es que es poderosamente dañino lo que puede hacer cualquiera de ellos. Dice, no podemos plantear que uno, por ser más, menos controlado, va a ser menos el daño que va a hacer. Y lo que están planteando es que Trump pertenece al tipo de psicópata impulsivo y Putin al controlado. Entonces, esto es interesante porque dice Bebor que él cuando estaba escribiendo su libro que cita a Trump, lo pone como un ejemplo significativo, dice, pues es difícil escuchar tantas soflamas llenas de odio en un político en activo en una democracia. En el tiempo que él escribía el libro, comenta que fue en comienzos del 2024, dice, Trump está superándose a sí mismo en su campaña por las elecciones de noviembre de este año. Su expresión de que los inmigrantes envenenan la sangre de las naciones lo podría haber firmado Hitler sin pestañear, como todos los medios encargados de hacerles saber que, que podría matizar su afirmación, que coincidía perfectamente con lo que estaba haciendo Hitler en un momento dado. Entonces nos dice, también podría haber influido a Putin en este saco, pero lo vamos a manejar de manera diferente. Ahorita nada más quiero retomar lo que dice de Trump. Entonces, ahora retoma el doctor Vicente Garrido Genovés. Dice, Trump y Putin son dos psicópatas primarios, pero no son iguales. Trump representa la psicopatía primaria impulsiva, mientras que Putin representa la psicopatía controlada. Esto es interesante porque dice el doctor Vicente Garrido Genovés, dice, los psicópatas primarios tienen menor capacidad de solucionar problemas por su falta de análisis de los hechos, cometen muchas acciones dañinas porque tienen una gestión mucho peor de sus emociones y pueden actuar en respuesta a ataques percibidos con mucha rabia y de forma descontrolada. Trump se deja llevar por sus emociones sin tener reparo alguno en pregonar ante literalmente todo el mundo que él hace lo que le da la gana, aunque le suponga una acusación penal en toda regla, pero pues a él simplemente esto no le importa, ¿no? Y un poco para reforzar lo que dice aquí el libro, estaba yo revisando cómo son las frases que en un momento dado termina diciendo Trump, y vemos que la forma de reaccionar él en cuanto a las declaraciones que hace, a cómo trae de cabeza todas las cosas, pues coincide con lo mismo, ¿no? Porque podemos ver incluso frases que él dice que pues, él tiene que hacer todo lo que él se le ocurra, a él no le interesa la opinión de los demás, si él quiere hacer algo simplemente lo hace, no se atreve a plantearse lo que pudiera hacer. Por ejemplo, una de ellas dice,
con él dice, a partir de ahora, la era dorada de América empieza en este momento conmigo y por lo tanto el declive de América ha terminado. Otra frase muy interesante dice, nuestra soberanía será reclamada, nuestra seguridad recuperada. Otra dice, no permitiremos que se aprovechen de nosotros por más tiempo, ¿no? Una más dice, voy a declarar la emergencia en la frontera sur. Toda entrada ilegal será inmediatamente interceptada. Vamos a comenzar a devolver a los miles de delincuentes que hay en este país. Y para mencionar una más, porque son muchas, dice, vamos a cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de Estados Unidos. Mi vida fue No, salvada Golfo de por una América. razón. Golfo de América. Ah, bueno, lo vi como América. Dice, mi vida fue salvada por una razón. Dios me salvó para hacer América grande de nuevo. Entonces, estas frases que él dice y que evidentemente se las cree, es lo que refuerzan esta parte de la psicopatía que les acabo de mencionar y que de veras es una persona que terrible, ¿no? Entonces, me llamó la atención este análisis que hicieron en criminología acerca de Trump y de Putin. En este caso retomé nada más a Trump y creo que coincide con lo que hemos visto todos de él y que hemos comentado ya aquí en este programa, ¿no? ¿Cómo ven? Interesantísimo. Fíjate, la pregunta es, ¿de dónde vienen estos psicópatas? ¿Cómo que se construyen? Y hay teorías que son biológicas, ¿no? Donde las estructuras cerebrales están alteradas principalmente en la empatía y que esto contribuye a ese tipo de comportamiento. Otra teoría dicen es que esto es genético, ¿eh? Tiene familiares genéticos y con esta psicopatía y que realmente pudiera estar influyendo esta parte. O también esos factores en los cuales ellos han vivido, donde hay todo un problema de violencia y también de negligencia. Pudiera ser esos tres factores que pudiera estar generando estos psicópatas y que ellos, no sé si pudiéramos revisar su historia desde la infancia, cómo ha sido, ¿no? Como para poderlos ir ubicando, pero que realmente es una construcción que cualquiera de los dos, pues es terrible y estos son dos, pero hay más en el mundo. Claro. No, pero no solamente a nivel de política, lo que él No, está bueno, planteando en su libro. hay uno por cada 100 personas, según Imagínate. los estudios de los científicos que se dedican a estos temas, Sí. dicen que la psicopatía es un trastorno mental Ujú. no es extraordinario, que ¿No? afecta al menos a uno de cada 100 personas en todo el mundo. Y que está en todos lados, porque a veces creemos que nada más está en lugares específicos y lo que él dice está integrado en la sociedad, está integrado en la familia, en el grupo social, en las sectas, en todos lados, Todo, pues todo. si hay uno por cada Ujú, 100, ujú. Sí, pues, al menos, pues ya te imaginarás. ¿quién no conoce por ahí alguno, Yo no? Por lo conozco menos. varios, sí, cómo Y de no. lo que, y de lo Sí. que decías, Víctor, él dice que sí hay una predisposición genética que ya se ha estudiado, pero que paralelo a esto, es el ambiente el que ha alentado esta conducta con ese ambiente de crianza que han tenido tan permisivo, tan todo lo que quiera lo pueden hacer, no hay límites. Entonces no descarta la parte biológica, pero sí dice pues que coincide también, porque entonces puedes tener tú a lo mejor los genes, pero si el medio ambiente en el que te rodeas no te alienta todo eso, no te lo refuerza, pues igual no te vas por la psicopatía, ¿no? Es decir, acá como que se conjunta todo. Ujú, ujú, ujú. Y lo que llama la atención, dices, bueno, un psicópata, inmediatamente con el término te pones en alerta. Sí. Y con ese tipo de reacciones, dices, sí, ese es un psicópata. Pero Ujú. ¿qué sucede con el manipulador? El que hace la conducta favorable para él y que tú de alguna manera dices, no, pues yo no le veo tanta violencia, pero que en el fondo te está manipulando para donde quiere él. Entonces Ujú. ahí es un problema también y que no nos espanta, porque pareciera como suavecito. El violento sí nos llama la atención inmediatamente, ¿no? Los cambios bruscos, un comportamiento o lo que esté realizando. Pero el manipulador, en donde dices, hasta como que me gusta, ¿verdad? No está tan mal. O sea, eso hay que tener más cuidado.
Es que es una de las Hace un poco características más del de un psico. año Ajá, hice un programa con Andrea Sandoval en relación a esto de los psicópatas que están llegando a los grupos de poder en el mundo. Y hay un estudio, hay un análisis de por qué sucede esto, qué es lo que pasa ahí. Y entonces ponen un ejemplo en España. Hay un psicólogo que se llama Iñaki Piñuel, que es un experto en esto y que ha escrito muchos libros. Y él dice que entre un 2 y un 3% de psicópatas son puros y un 12% de psicópatas integrados. Y bueno, ya saben todos los asuntos de falta de afecto, remordimiento, falta de empatía, ujú, todo lo que ya sabemos sí. sobre este tema. Pero él se aboca a ir dándose cuenta de que cada vez en el mundo hay más gente que tiene poder político y que son psicópatas. Y entonces se cuestiona si lo que la humanidad busca es que la gobierne un psicópata. Se me hace Qué miedo, interesante, ¿no? Sí, qué miedo, ¿no? Pero estamos en manos de, porque tú mismo dices, 1 de cada 100, pues en nuestro ambiente siempre va a haber alguien. Claro, Y lo que decía Víctor es que una de las características del psicópata es que es encantador. sí, Entonces, primero te seduce, te sabe llegar para tenerte después ya hacer contigo lo que quiere, ¿no? Pero saben llegar de una forma muy agradable, muy incluso simpáticos. Sí. ¿Quién te dice que sí. esos dos son psicópatas también, ¿no? sí. Sí, y siempre mencionamos, los psicópatas no funcionan en sociedad. Pues No, fíjate que no. O sea, funcionan y se están sí, integrando muy bien. y muy bien. Sí, muy bien. O sea, dice, no es así como lo veíamos antes. Pero obviamente nos estamos cuestionando. Y lo que razonamos, preguntamos, analizamos, nos va llevando a esa deducción. Es decir, tengamos mucho cuidado. Que no todos lo ven, ¿eh? Desgraciadamente. A un psicópata. Y más cuando tiene el poder. Oye, ¿por qué se habla siempre de psicópatas y se refiere a hombres y no a mujeres? Se supone que el número de psicópatas es muchísimo más grande que el de mujeres, ¿no? Se supone, de los Pero, o casos que... sea, sí hay algo de Sí, tendencia del hombre a ser psicópata y no la mujer. eso es muy interesante esa pregunta. Eh, Pues, El hombre, asunto es que la forma de actuar del hombre y de la mujer es muy diferente. Hijo, y esto ya te lleva a una cuestión complicada porque se maneja que la mujer no es que no haya maldad en la mujer, porque el psicópata es malvado. No es que en la mujer no haya maldad, sino que la forma acuérdate de Teresa, esa hembra es mala, la la forma de telenovela, manejar, ajá, tu novela favorita. ¿eh? No, la forma de manejar la maldad en la mujer, pues se va por otro lado, se va hacia los hijos, hacia el marido, hacia las posibilidades que tiene, y ese es todo un tema también que si quieres un día lo tocamos más a fondo, pero el origen es diferente, ¿no? Hacia dónde se va, ¿no? sí, pero los varones no podemos cuestionar a la mujer. Nos veríamos muy mal. O sea, sería como en contra, ¿no? Del propio hombre el cuestionar una postura de una mujer así. El Y decir es más, manipuladora. Claro que es manipuladora. No, misógino, ¿no? Desde ahí ya soy misógino. y más si El es decir, madre, ¿no? sí, en aras de la educación, la mujer no es muy empática con los hijos. En aras de la educación y te pone No, no. límites y es violenta. No, ¿cómo dices una mujer violenta? Otra vez, ¿no? Sí. Misógino. Entonces, es muy difícil cuestionar esa postura hacia la mujer. Hacia el hombre sí con todo, pero a la mujer no. No podemos tocarla. Y Yo hoy les en día menos. No, yo les comento a mis alumnos que aquí retomando a Bachofen, él habla, un autor muy viejo, él habla de que el hecho de ser padre o madre no está en función del sexo, sino de la actitud, porque hay papás muy mamás y hay mamás Ujú. muy papás, muy punitivas, muy autoritarias, entonces no es el sexo lo que lo determina, sino la forma de ser, la personalidad, ¿no?
Sí, exacto. Sí, lo sabemos muy mamás, ¿eh? Nos Sí, sale sí. la Yo, parte femenina. yo conozco a muchos, bueno, acuérdate que Jung dice de que todos tenemos la parte masculina y femenina, hombres y mujeres, ¿no? Por eso él habla del ánima y ánimos. Ujú. Sí, Bien. sí, así es. Ah, que Está con bonito la el tema. psicopatía. Está interesante, ¿no? Muy interesante, Muy interesante. muy interesante. ¿Qué más, don Víctor? Bueno, pues un tema no menos importante y me llamó mucho la atención en lo que revisé en tus escritos y en tus publicaciones, donde aparece la fotografía de los zapatos, de los 400 zapatos, o una parte de los Ajá, ajá. 400 zapatos, Sí. en donde manifiestas, Jesús Manuel, que contra los pobres, ¿no? O sea, los pobres están sufriendo toda esta situación y que realmente, pues es muy terrible esto, ¿no? Y se escuchan muchas voces, muchas teorías, a veces pensamos que es conspirativa, pero la realidad nos alcanza y vemos que es más crudo. Eso me llamó mucho la atención en tu publicación, en que los pobres se ven más afectados, ¿no? Los que tienen menos posibilidad de un crecimiento, tal vez nadie los reclame en muchos de los casos porque están en tránsito, porque andan en carreteras y realmente tienen menos oportunidad. Bueno, en relación a este tema, la señora presidenta tiene razón. En lo que ha sucedido en Tuchitlán, no es un centro de exterminio. Y lo leí a partir de un artículo en Universal y efectivamente Teuchitlán, Jalisco, no es Auschwitz. Desde el inicio de la llamada guerra contra las drogas, para ponerlo en contexto, en 2006, México ha sido escenario de una reconfiguración violenta del poder criminal, caracterizada por la fragmentación y diversificación de los mercados ilegales, así como por la intensificación de disputas entre grupos armados. Este conflicto prolongado ha generado una crisis multidimensional en la que la violencia no solo se expresa en enfrentamientos directos, sino también en la proliferación de prácticas como la desaparición forzada, que ahora entendemos como una estrategia de control territorial y disciplina social. Esto es importante, el control territorial y el disciplinamiento social. Uno de los signos más dolorosos de esta guerra criminal ha sido sistematizar con la que se han encontrado las fosas clandestinas en el país, una evidencia de una violencia que se ha vuelto estructural y que ha redefinido el paisaje sociopolítico. Desde 2006, el hallazgo de estos sitios de inhumación irregular ha sido constante y creciente. De acuerdo con el informe Situación de Fosas Clandestinas en México en 2018 de la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre finales de 2006 y mediados del 17, las fiscalías y las procuradurías estatales documentaron 1,608 fosas clandestinas, de las cuales se exhumaron 3,043 cuerpos y 868 restos de fragmentos óseos. Las crisis de desapariciones se ha exacerbado en los últimos años, convirtiendo a México en un país marcado por la ausencia forzada de miles de personas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Actualmente existen 124,265 personas desaparecidas, una cifra que no solo da cuenta de la magnitud del fenómeno, sino también de las profundas estructuras de impunidad que permiten su continuidad. ASBIT fue un dispositivo estatal de exterminio, diseñado con una burocracia de la muerte que operaba dentro de un proyecto autoritario de eliminación de grupos considerados enemigos por el régimen nazi. La violencia criminal en México, en cambio, se inscribe en un contexto de fragmentación del poder, donde múltiples actores, grupos armados, estructuras estatales, coludidas y mercados ilegales, reconfiguran continuamente las reglas de la guerra. En este entramado, la desaparición no es un acto de exterminio, sino una tecnología de control y mecanismo de producción de miedo que se sostiene sobre la impunidad estructural. Esto no es Auschwitz, no es un campo de concentración con hornos y cámaras de gas, ni una maquinaria estatal dirigida a la aniquilación total. Es México, un país donde la colusión entre ciertos actores estatales,
grupos criminales han permitido que la desaparición y los homicidios se conviertan en prácticas recurrentes. Y eso sí duele. Pero, ¿qué es la tecnología de control y producción de miedo? Es un concepto que se refiere al uso de herramientas técnicas estratégicas para influir en el comportamiento o las emociones de las personas mediante la generación de miedo, ansiedad o inseguridad. Este enfoque puede ser utilizado por gobiernos, corporaciones, medios de comunicación o grupos de poder para mantener el control social, manipular opiniones y promover agendas específicas. Y podemos hablar mucho de esto a través de los medios de comunicación y propaganda, que se da mucho sobre esos medios de comunicación que pueden estar exagerando o distorsionando noticias sobre la crisis, sobre la violencia, los desastres para generar el miedo en una población, o el uso de tecnologías de vigilancia masivas como cámaras de seguridad, reconocimiento facial, monitoreo de redes sociales, y que puede crear un sentimiento de ser observado constantemente. Esto puede llevar a la autocensura y al conformismo por miedo a las consecuencias, o la difusión de información falsa, engañosa, que puede generar confusión y miedo en la población. Las redes sociales y los algoritmos de recomendación amplifican este tipo de contenido creando burbujas de desinformación. O en contextos militares o políticos se utilizan tácticas psicológicas para intimidar al enemigo o a la población. La tecnología puede ser utilizada para crear una cultura del miedo, donde las personas viven en un estado constante de alerta. Y esto puede ser explotado para justificar medidas de control como leyes más estrictas o la reducción de libertades civiles. O la exposición constante de mensajes de miedo pueden generar ansiedad, estrés y paranoia en la población. Frente a estas tecnologías, es importante fomentar la educación mediática, el pensamiento crítico y la transparencia. En resumen, la tecnología de control y producción de miedo es una herramienta poderosa que puede ser utilizada para manipular a las sociedades. Sin embargo, la conciencia y la educación son clave para contrarrestar sus efectos negativos. Y es lo que me llamó mucho la atención, este término que yo no había escuchado, no había yo leído en verdad, y que dices, vemos y no analizamos. Y a veces nos dejamos llevar por una noticia, pero de trasfondo pudieran existir más intereses de lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Y me llamó mucho la atención esa publicación de Jesús Manuel con esos zapatos. Y digo, es terrible lo que está sucediendo, y yo creo que va a llegar el momento en que pongamos ya un alto a estas situaciones de algún modo o de otro, como sociedad. Es lo que quería comentar. Es que el manejo del miedo es poderosísimo, ¿no? De hecho, es Sí. parte de lo que estaba yo comentando aquí con estos ejemplos que nos ponen, de cómo la intención es manejar, asustar a toda la población, pero además al mundo casi, ¿no? Y de esa forma tienes el control también, a través del miedo. Sí, sí, sí. La pregunta es como, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el interés? Yo no lo percibo, o sea, no logro hacer un resumen y decir, ¿para qué nos quieren llevar para allá? Sí, vemos muertos, desaparecidos y todos hablamos de ello y lo normalizamos. Pero cuando escucho esto de la tecnología de control y producción de miedo, ¿para dónde, hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde? Sí, yo creo A que ver, es es una... que, Ajá. ¿cómo decirlo? Es que Víctor, como no es un asunto de que él haya escrito, sino que lo leyó, ¿quién lo escribió? Sí. Ah, ¿quieres que te lo diga? No, pues es que no es tu punto de vista, estás haciendo referencia, No, sí, al principio dije que del pero ¿quién? Universal, ahorita te lo saco, Del Universal hay inmediatamente. muchas plumas, hay muchos reporteros, o sea, ¿quién dice esto? Porque yo no sé hasta dónde el Estado mexicano tiene la posibilidad de construir a través de firmas amigas
un escenario que le favorezca en una cuestión como esta, o al revés, que los enemigos de Claudia Sheinbaum puedan construir una opinión pública que le desfavorezca. Lo que es un hecho, la evidencia es que existe Ujú. y que cuando lo descubrieron, nadie dijo nada de la gravedad. Y ahorita todo el mundo habla de la gravedad de este tema. ¿Tendrá que ver algo la amenaza de Donald Trump de relacionar a los políticos mexicanos con la protección al narco? Sucedió en un estado donde han pasado, o sea, yo no sé si ustedes tengan memoria, pero ¿saben cuántos incidentes han pasado en Jalisco? Sí. Desde el secuestro del suegro de Luis Echeverría, Ujú, hace muchísimos años, el tema de los tecos, más atrás, cuando ujú, la persecución religiosa, los cristeros, muchos fueron relacionados con Jalisco, los enfrentamientos estudiantiles, el asesinato del cardenal. ujú. O sea, va y síganle. Sí, No, y sí, el mucho. artículo es de, el Ajá. artículo es del Universal, lo escribe Itzel Maya, esto fechado con 16 de marzo 2025. Universal de Itzel Maya. Y me llamó esto del control y el miedo, o sea, digo, yo Claro, seguía pensando en pobre gente, ¿verdad? claro. ¿Cómo es que ocurre esto? Pero es algo nuevo para mí que sí me llama mucho la atención, ¿no? Y de ahí lo saco. Aunado a lo que tú publicas, Jesús Manuel, que es lo que más me llamó la atención. Entonces, lo he visto en otros lados, pero ya en el contexto que tú los pones, en donde los pobres son los A perjudicados, ver, eso ustedes díganme, me llamó la si atención. los asesinados, si los reportados como desaparecidos, que son 120,000, Ujú, 120,000, ¿eh? Fíjense bien, los sí, datos que se conocen oficialmente, puede que sean más. Ujú. Si alguno de ellos hubiera sido el hijo de un gobernador, de un presidente municipal, de un diputado, un empresario de esos enormemente ricos, si los desaparecidos masivos fueran alumnos de la Ibero o de la Anáhuac o de la Metropolitana o del TEC de Monterrey, los gobiernos hubieran actuado de la misma forma, No, habría la misma pasividad ante las investigaciones. claro que no. Ah, entonces ¿a quién le pega? A los pobres. No, de nuevo, ujú, Otra vez. a la gente que no va a sí, ser buscada, ¿no? Así es. sí. Investigada. Así es. Por ejemplo, alguien desaparece y te cierran la carretera, a las horas ya aparece esa persona. Porque la gente O ya se sea, está organizando. Ujú. ¿Cómo? Pero o ¿cómo? sea, Fíjate, fíjate. Estás hablando de lo que sucedió hace 2 semanas en las dos vías que te comunican Puebla y Atlisco. Así que La cerraron. Federal, que así se le llama, y la Atlixcayot. Sí, Las dos fueron cerradas, ¿no? Y durante ujú, 8 horas, 10 horas, 14 horas, no sé cuántas. sí, Resulta que 15 las horas. chavitas se fueron con los novios. No hubo secuestro, no hubo nada de esas cosas. Pero la gente está ujú. organizada ya y cierra y bloquea. ¿A quién le pega el cierre y el bloqueo de Puebla con la Ruta del Sol o cómo se llama la carretera que va hasta Acapulco, Cuernavaca, a Cuautla, Izúcar de Matamoros, ¿quién le pega? A los transportistas, Sí, a a la la economía, iniciativa privada, ¿no? Que mueven sus sí. mercancías. A los particulares. A los particulares, pero a los particulares con dinero. Ujú, ujú, ¿Estás de acuerdo? Ujú. sí, Ok. ¿Por qué? Pues porque cuando le pegas a los ricos, quienes protestan allá arriba. ¿No se acuerdan cuando cerraron la Atlis Cayot, cuando la muerte del niño José Luis Tehuatlie? ujú, ¿No se Sí, acuerdan? Se sí, quejaron ujú, los señores de la Vista, los señores de claro, Lomas, pues ellos son los que se quejaron. claro. Y fue cuando el escándalo y el berrinche que hace Rafael y dice, ¿cómo me van a cerrar a mí? No es que, pum, manda la policía y ya ven lo que pasó. Ujú. Fue un desastre. ujú. ¿Cómo Ahí, recuerdo que Osorio Chong, que era el secretario de Gobernación, eh, una señora se acerca y le dice, mi hija está desaparecida, que la localicen. Y apareció. Dices, ¿cómo? No entiendo esa parte, ¿no? ¿Cómo están las conexiones? O sea, sí se sabe y apareció la chica.
La señora, al estar haciendo un recorrido, no me acuerdo por dónde, a Osorio Chón, y se transmite porque lo vimos. Entonces, dice, sí es cierto. O sea, sí se pueden hacer las cosas. Y regresamos, ¿verdad? Si no hay quien reclame, pues desapareces. No hay tanto interés. Sí, 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 sí. Pero de ahí sale esos comentarios. Qué fuerte. Sí. Sí. Pues es lo que estamos viviendo en México, así, de plano. Es lo que estamos viviendo en México. Por lo menos lo que escuchamos. ¿Qué intereses hayan? No sé. Dos temas interesantes, ¿eh? Hombre, mucho. Que despiertan, que Y, despiertan. y fuertes, ¿no? ¿Sí? Sí. Con el ánimo que de la gente que nos escucha y ve, que se ponga a investigar, ¿no? Si es verdad esto, o sea, otras fuentes hay. Eso es lo importante. Sí, nosotros acá informamos, pero lo que sabemos, pero sí vale la pena que todo el mundo esté interesado en investigar un poco más, ¿no? A ver, hijos, que pusieron temas muy. Pues, estamos empezando la primavera. ¿Por qué nos vamos tan. El calorcito. Sí, ¿por qué nos vamos a temas tan complicados? Ya Sí. el equinoccio de primavera es la Todos madrugada estamos de muy este primaverales viernes, hoy. ya está haciendo mucho calor, etcétera. Y yo me acuerdo cuando éramos chavos que cuando llegaba el 21 de marzo, la gente tenía una frase. Estoy ronco todavía, ¿tú crees? Sí, todos andamos igual, ¿eh? Sí, Mm, por el calor, ¿no? El cambio de clima o algo así, man. sí, Todos teníamos una frase pegada ahí en el vocabulario coloquial de chamacos. Andas como burro en primavera. ajá. ¿Sí se acuerdan? Ujú. Sí, sí. Sí. Bueno, ¿cuál es el origen de esta frase? ¿Qué significa? Es totalmente popular y se puede aplicar no solo a los burros, sino a otros animales, ¿no? A los que están pues, en cautiverio, o a los animales de carga, como este caso con los burros, porque la primavera es la estación del año en la que se despiertan los instintos de apareamiento de algunas especies. Y entonces el macho empieza a manifestarse ante la hembra, que se mostrará fértil, que tendrá olores, tendrá circunstancias, ¿no? Y entre estas, la más notable quizá por el tamaño de su órgano de reproducción sea el burro. Y entonces, cuando éramos niños, veíamos a los burros que venían de la resurrección cargando leña, cargando carbón, pues andaban en las calles, ahí venía el burrito. Ya saben que los burros no hacen como los caballos, ¿no? Sino que van así Ajá. como en las Olimpiadas, ¿cómo se llama esta de lo que es Caminata, caminata? ¿no? De Una la caminata. caminata, así que ves que van caminando, Sí, no pueden así. correr, ¿no? El Ajá. burro es más o menos así. Sí. Y entonces pues veías de repente pues, que había una cosa ahí que Dios mío, ¿qué es eso, no? O los Pues, perritos, las mascotas, que también empezaban a buscar a la hembra o al macho, porque ya sabes que ahí pues no, como no hay mucho código de ética, ni de moral, ni buenas costumbres, ni hay cuestiones de religión entre los animales, pues lo mismo les da que sea Juana que Juano. Entonces, de ahí viene este tema, no sé si llamarle, pues técnicamente es la erección del miembro viril de algunos animales durante la llegada de la primavera y que esto es pues la manifestación de su libido sexual, ¿no? ¿Qué pasa con la primavera? ¿Por qué es el calorcito? O sea, esto, cuando dejas el frío y pasas al calor es que te da, o realmente tiene que ver con los ciclos hormonales de los animales
y no sé si de los seres humanos también, porque también los jóvenes, las adolescentes y los adolescentes tienen como que más contacto y se despiertan más las emociones. Bueno, me acuerdo. Ujú. Sí. Es lo que es lo mejor que has dicho. Me acuerdo. Eso se llama honesto. Sí. ¿Se llama qué? Honesto. Ah, Es honesto. ok. Ay, Oye, no, yo creo que como salimos del invierno todos cobijados y todos arropados, viene la primavera y efectivamente pues a descubrirse un poco para poder quitar esa temperatura tan fuerte que está ya en nuestro cuerpo y para que evaporemos todo lo que tenemos de sobra. Y yo creo que es parte de esta función, de este ciclo en todos los mamíferos, en todos los seres vivos, porque viene ya la reproducción, incluso de las flores, ¿no? Y entonces viene también, el claro, apareamiento, ¿no? Que Claro. todo lo que es el claro. polen comienza a haber toda una abundancia de colorido, ¿no? Ya no es Hay de más gris, sino polen en el colorido, ambiente. más polen, entonces Ujú, viene esa producción. Yo creo que es ujú. parte de este ciclo biológico y que el sol, ¿verdad? Favorece mucho este ciclo para poder venir a la reproducción de todos los seres vivos. Entonces es parte de este ciclo. Pero es importante porque si no, ¿cuándo nos reproducimos? Como dice mi amigo, bueno, los que puedan. No, pero sí se habla mucho de eso, ¿no? Que en la medida que hay calor, como que la sexualidad se desborda, ¿no? Ajá, se desborda. Sí, sí, habrá que Hay ver más hormona, hay que más las... hormona. Sí, A ver, ¿y esto con la edad se va perdiendo? en Sí, teoría no, desgraciadamente sí. en teoría no. El deseo no. A lo mejor la capacidad de tener la relación sexual es diferente, pero el deseo no se pierde hasta el final, ¿no? Puede bajar un poco, pero no se pierde. Pues yo creo que muy mucho, o sea, la libido, que es sumamente importante, dices, oye, ya llega una edad determinada que dices, ay, como que me acuerdo, como que se despierta un poquito, pero ya no es como cuando eres joven, ¿no? 30 años, 35 años, ¿no? Con toda la esencia y todo el poder, sientes que la sangre corre más rápido, vamos, tu imaginación es más profunda, ¿no? Entonces, Ujú. hay una serie de estaciones que sí cambian. Y ahí es La donde adolescencia, entra el consumo de las pastillas azules y estas cosas que Ujú. elevan el deseo o la capacidad de erección o el tiempo, o tú sabrás más de esto. sí. Oye, pero hay una condición, o sea, yo creo que sí cambia en el varón, porque el varón ha depositado como su poder en el pene y dice, no, pues yo puedo sostener, no sé, 15 minutos, puedo sostener media hora, un Eso es juego más poco, prolongado, ¿no? otros dirán menos tiempo. No, 60 más de 60 minutos ya es priapismo y eso ya es una enfermedad. Ah, Entonces, caray. los tiempos O son, sea, sí, 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 no puede. 59 todavía la libro. Sí, todavía, a los 59 todos los libros, pero no más allá. Pero sí hay toda una serie de cambios que dices, bueno, sí es cierto, o sea, no es lo mismo cuando eres joven, cuando ya han pasado muchos años. Pero también hay una parte importante, no sé si todos los varones, pero también hay un miedo a no poder tener a una edad determinada, 60, 70 años, la misma condición que a tus 30. Entonces, como que te repliegas, o sea, tampoco puedes decir, voy a tomar mi pastilla para rendir, pero psicológicamente también tiene que haber un cambio y también hay un miedo. Esos miedos cuando dices o conoces a una pareja, ¿podré, no podré? O cuando fue tu primera vez, ¿no? Que entras con miedo a tus primeras experiencias. Yo creo que con el tiempo también te va cambiando y ya no es lo mismo. Necesitas a alguien que te comprenda también o que se conozcan muy bien, ¿sí? Porque en la época de los 35 años, pues todos nos sentimos poderosos, ¿no? Hombres y mujeres. Pero lleva tanto la mujer, aún con la edad, a un problema hormonal que se llama
vaginitis atrófica, donde no hay lubricación y que tiene que estar utilizando algunos lubricantes para no lastimarla. Entonces, también de ambos lados, el tiempo no perdona y hay que considerar esa parte, ¿no? En una relación en pareja. Sí. Hay Yo un no sé cómo le anuncio hacen. que Ah, sacan en España, donde es más común, a ver si lo encuentro. Sí, habla mientras lo busco. sí, sí. ¿Cómo recuerdo una broma que llegaba el papá y el hijo y dice, bueno, oye papá, pero tú sigues funcionando. Pues sí, pero ya muy poco. Dice, es como la tecnología. Dice, yo no puedo estar con una joven, dice el papá ya mayor, porque la aprendo, y después cómo la pago. O sea, ya no tengo recursos, ¿no? Y esa es esa parte importante que yo no sé cómo los hombres mayores pueden querer estar con una joven. Ahí es muy No, distinto. no lo encuentro. Por eso es que, Pero hay un anuncio que te ofrece una marca de un lubricante. Cuando nosotros éramos jóvenes, eso no existía. Ujú. En la 8, en la 6 Oriente, por ahí había algunas tiendas que vendían productos. Había una cosa que se llamaba tinta china, Ah, sí. pero no era para las plumillas. No, No sé no, qué no, era. no. En realidad nunca supe qué era, pero así se llamaba, tinta china. Ajá. Pero ahora con el azul, ¿cómo se llama? del La pastilla Viagra, azul, ajá, el Viagra, las Sildenafil, pastillas, que creo que ya hay, Sildenafil, ya hay varias, ¿no? Ya no es de solo una, mucho ya. Sí. ya hay muchas. Ahora está la tendencia de que debes usar también el lubricante. Ujú. Y ya entendí por qué, al ver el Por, anuncio, porque resulta que para las relaciones eh, anales Ah, ok. ajá. es necesario el lubricante. Y el condón. Ah, no, bueno, eso ya, no sé si hay aventureros todavía que se atrevan a no usar eso como Claro, requisito indispensable, mano, pues eso ya es claro. terrible, ¿no? Pero está ahora la tendencia esta de los lubricantes, Víctor. Ujú. Sí, pero los usan también para vagina y para ano, como bien dice Víctor, ¿no? Porque sí se Ujú. va perdiendo un poco de lubricación en la mujer y sobre todo cuando son relaciones muy frecuentes puede generar alguna fricción o alguna situación que más vale lubricar para no hacer lesiones, ¿no? Pero yo sí creo que definitivamente una cosa es el deseo y otra cosa es la capacidad de. Es decir, porque la pastilla lo que ayuda no es al deseo como tal, sino al poder tener la erección el tiempo que sea necesario para la relación sexual, pero ya existía el deseo, ¿no? Y es lo que yo digo que puede disminuir, pero no tiene que ser definitivamente eliminado por la edad. Se puede espaciar más, puede ser diferente. Ellos, incluso los mismos hombres dicen, es que ahora hay calidad no cantidad, ¿no? Y una de los principios que manejan las personas de la tercera edad, ¿no? Y pues la pareja se compensa. La diferencia es cuando ya hay una pareja mucho más joven porque entonces también excita más a la otra parte, que ya a lo mejor con la pareja que tenía en ese momento, pues ya las cosas, había problemas o no había atracción, lo que haya sido, ¿no? Y puede dar un mejor funcionamiento sexual cuando se cambia de pareja. También esto es, y yo lo he escuchado en la consulta, personas que con su pareja ya no tienen ese interés, ese deseo sexual por diferentes cuestiones, cuando hay un tercero, la libido se eleva, porque no era que no estuviera, sino que era con relación a con quién estabas en ese momento, ¿no? Ah, o Ujú. sea, no es por la edad, sino porque es la misma persona. Pero no es De, porque es de la misma, donde, por los problemas que pudiera haber también ya en la relación, que estuviera un poco deteriorada, que hubiera problemas, eso disminuye la posibilidad de una relación sexual, definitivamente, ¿no? ya. Sí. Mira, en la consulta escucho. Le puede decir a mi esposo que ya no me toque. ¿Por qué, señora?
Porque mire, comienza y se queda dormido y yo quedo excitada y dices, pues sí es Claro. cierto, o sea, esa libido, dice, sí es cierto, o sea, sí quería yo estar junto a ti, pero ya no puedo tener una erección como para cerrar el ciclo, ¿no? Como antes, como cuando éramos jóvenes. Ujú. Y obviamente a la mujer la puedes tocar, al hombre también lo puedes tocar, pero pues ya no es la misma respuesta, ¿no? Entonces hay también esas quejas de la mujer, decir ya, mejor cada quien en su cama y nos olvidamos de ese asunto, porque nada más me deja un poco excitada y ya no termina. Entonces también hay esas manifestaciones. Y el varón, pues hemos depositado todo el poder en una erección, ¿sí? Sí, por eso es que el uso del Viagra, porque también veo una relación de pareja de las mismas edades, pues que ya hay más comprensión y que a veces ya no necesitas tener relaciones. Ya es otro cariño, otro amor, ya más maduro y como grandes amigos y se aman profundamente. Sí. Oye, pero tú no has, no, o bueno, los dos no se han dado cuenta que cada vez gente más joven usa estas cosas que antes Sí, eran para las personas mayores, para los que ya Sí. no, el vulgo dice de otra forma, ¿no? Pero pues ya no hay primavera, ¿no? Entonces, pues tiene que Ujú. buscarle cómo levantar el ánimo. Y hoy día resulta que hay Ujú. muchos jóvenes que lo están tomando, Víctor. Sí, llama mucho la atención A mí eso, me ¿eh? llama la atención, ¿qué Sí, está pasando? sí. sí, Pero lo que yo he visto es que lo hacen como para tener como más intensidad, como buscar una sensación más fuerte, porque es lo que están haciendo ahorita los jóvenes. Todo es rápido, todo es fuerte, todo tiene que ser muy, con mucha emoción, tiene que dar resultado rápido, la inmediatez. Y incluso también el uso de drogas para tener supuestamente una mejor relación sexual, con la marihuana y con eso yo sí lo he escuchado mucho en la consulta, ¿no? Que son experiencias totalmente diferentes con marihuana que sin marihuana, ¿no? ujú, ujú, sí, exactamente. O también las parejas que ya dicen, bueno, sí estoy joven, pero no ando buscando relaciones. Como cuando yo escuchaba de joven que todo era relaciones y hay que buscar tener relaciones, ¿no? Pero hoy en día, hoy los jóvenes han cambiado como el chip, Ujú. como que no es lo más importante. Más importante es mi carrera, más importante es progresar, más importante Sí, llevarme bien con alguien, pero sí. ya no tener tantas relaciones, o sea, y digo, hijos menos. Ujú. Ya es otro chip con el que vienen ellos, no es como nosotros, ¿no? O como en nuestra época, que decían, ¿verdad? Que el papá llevaba al hijo con las prostitutas para que Ah, se sí. convirtiera en hombre. Y yo Y Sí, supe dices, de casos de eso, sí es "Au, cierto. no era muy, muy sé, común, era muy común. exacto, imagínate ese trauma para el chamaco. Es O que la sea, primera relación es definitiva en la vida de todo ser humano, tanto de un hombre como una mujer. Eso le ujú, Oye, marca. otro asunto que leí, no, quizá no tenga que ver con esto, pero también es como alarmante. Un estudio que se hizo en España, que hay una tendencia cada vez más grande de los niños antes de los 14 años, ya han tenido contacto con la pornografía a través de sus dispositivos. ujú, ujú. Eso es delicado, Sí, ¿no? Muy delicado. sí. A través de sus hijos, De sus dices? dispositivos, de teléfonos, de computadoras, Ah, de iPads, de ya, tablets, como le quieras llamar. ok. Ujú, ujú. Sí. Sí, hay una propuesta en que ya a las escuelas y a los hijos no se les den los teléfonos, porque es un entretenimiento y un distractor. Y para mamá, en lugar de andarte cuidando, mejor te doy el teléfono y ellos se pueden a buscar muchas cosas. Van a haber ya iniciativas, me parece que en algún estado ya prohibieron el uso del teléfono en las escuelas. Y eso me Sí, parece muy bien. en Europa ya es una cuestión generalizada. Y México lo necesita, porque lo que estamos viendo en los salones, esto es verdad, ¿eh? O sea, a nosotros tenemos problemas con nuestros alumnos, con los dispositivos, con los celulares. No, y es que mamá me lo dio porque si me llama, ¿cómo Ujú. que si te llama? Porque si va a venir antes, ¿cómo que va a venir antes? Es un horario escolar, ¿no? Entras Sí. 8:30 o las 8 y sales a las 2:30.
¿por qué va a venir antes tu papá y tu mamá? Por eso me la dan, para que esté yo localizable. Dices, ¿cómo? No entiendo. Entonces ahí hay que hacer un ajuste muy fuerte y más lo que están recibiendo a través del teléfono, porque se están metiendo a infinidad de cosas. Y chamaquitos te hablan ya de sexo. Chamaquitos ya. Chamaquitos quiero decir 8 años, 6 años. ¿Cómo? Pues papá le dio el dispositivo. Mamá. Si Qué tiene que haber cosa una más restricción en fuerte, ese sentido. ¿verdad? Sí, Ay, sí. Sí, 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 sí. Y que obviamente eso ya es para los adultos, porque es un aparato que cuesta y mucho, ¿sí? Cuesta mucho como para darle a los niños una responsabilidad, cuida tu teléfono. O sea, los niños no deben de tener eso. claro. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sí. Sí, pero es más práctico. Para que te entretengas, te lo Ah, dan no, tus papás. Sí, pero eso sí, desde los sí, bebés, Víctor. Ah, A los exacto. bebés los entretienen en los restaurantes sí, con el celular para que los para demás que estén los papás puedan platicando, comer. no Sí, den sí, lata, están con es amigos, pueden estar cierto. a gusto. Es Sí, impresionante eso. sí, Ujú, ujú, es ujú. totalmente cierto. Es una tristeza, Sí, pero es cierto. Sí, Y ujú, todos lo sí. padecemos y lo vivimos. sí, Ujú, ujú. Sí, qué bueno que haces esa anotación porque efectivamente les ponen sus jueguitos mientras los adultos platicamos, tú te entretente aquí. Pero es el inicio de tener un y no des dispositivo lata. Y y no no deslata. deslata. Entonces, Sí, se rompe la convivencia, ¿no? sí, totalmente, ¿no? Qué fuerte. Terrible. Sí. Este mundo nos tocó vivir. Sí, en lugar de recordar que es la participación de los niños, tal vez en una fiesta, Ujú, y llevas a tus hijos con mis hijos y ahí están conviviendo un rato, ¿sí? Aunque se peleen, no importa, pero están sí, conviviendo. claro. Por lo menos se usaba eso hace tiempo. No sé si Así es. ahora lo sigan usando, ¿no? Pero en fin, es parte. Así es, así es. ¿Qué otra cosa? Ah, pues después de estos temas, Ya. ya queda uno así. Sí, ¿verdad? De, Queda uno para de- analizar, de buscar. los psicópatas al miedo y al burro en primavera y la pornografía y en los hijo, no, 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 no. ¿Qué programa? Sí, no. ¿Qué programa? Sí, dices algo más, pero que ya, no, ya fue mucho. Sí. Ya fue mucho. Muy bien. Pues si no tienen otra cosa, Pues Está ya, bien, muchísimas gracias. ya ya cumplimos con el día. ya. Ah, no, gracias por la oportunidad, ¿no? Sí, Y estar Y tú, platicando pues lo que sigue nos de interesa a cada vacaciones, uno. pues ya, total, chinga. y de poder hablar de todos ¿Cuándo estos temas. regresas, eh? ¿Vas a estar hasta fin de mes? No, 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 fin de esta semana y ya, nada más. Ya para el Caray, próximo lunes ya me conecto bien. qué Ok, maravilla, ¿verdad? Poder irse de vacaciones cada rato. sí. Ah, Yo tengo de no tomar vacaciones quizá 10 años, 10 años. de no tomar No, vacaciones. pero mira, pero tú de joven eras un viajero No, empedernido, para pero arriba de y para vacaciones, abajo. espérame tantito. De vacaciones es que cambies de actividad. Sí. Y Ujú. yo de dejar así, de decir, me vale, me voy a descansar, tengo más de 10 años. Y de joven igual yo viajaba y sigo viajando cuando puedo, pero de trabajo. No, Pues, no, no es descanso. no, perdóname, no. Sí. Ahorita Es que estoy invitado a una reunión en Roma, que estoy valorando si debo o no debo ir, pero de trabajo. al cónclave, no, 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 ¿verdad? No, no seas canijo, hombre, todavía vive, papá, ya salió en una foto, ya celebró misa, ya. No, hombre, qué bárbaro. No, yo dije, algo has de saber que vas a Todavía Qué Roma. no, bárbaro. Víctor. No, 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 no. Qué malo. No, ya está cansado, ya en verdad, en serio, ya está cansado.
No, yo supuse la ida a Roma. Oye, Jesús Manuel, pero es No, que yo. invertimos. Mira, tú de joven, viajero, yo trabajaba. Ahora le invertimos. No, Ahora yo yo descanso un de poquito más. vacaciones, cuando comencé en el periodismo en el 74, ya llovió, ya 50 años, imagínate, yo dejé de salir de vacaciones hasta el 83. Imagínate, del 74 al 83. Y así luego me pasé muchos años igual. No, no, no. Pero Oye, bueno, pues las fotografías que muestras dicen otra cosa, ¿eh? ¿de qué? Ahí yo no te vi trabajando. ¿A dónde? En las En, fotografías que muestras, en los en restaurantes ¿Cuáles? España, No, comiendo. dime, dame una foto, dime cuál, para que te explique yo. ¿no? Ahí cuando estás con los del vino. Ujú. Voy a trabajar, voy a aprender, voy a Ah, estudiar. A ay, ver, tú te vas a un congreso de médicos, estás en una sí, conferencia, te tomas una sí. foto y yo te voy a decir, nada más estás ahí de flojo. Estás aprendiendo, bueno, yo voy a eso, voy a Sí. aprender, voy a degustaciones, voy a catas, voy a recorridos de viñedos, pues hombre, es parte de mi trabajo, de lo que hago, de lo que he venido durante muchos años. O sea, resulta que Pero ahí me siento a ah, comer en un lugar. O sea, ¿qué tiene algo de malo? Voy a probar los alimentos, a ver las Claro. tendencias que están pasando en el mundo para eso. poder escribir de lo que escribo. Llevo muchos años publicando columnas de gastronomía, entonces es trabajo, por favor, hombre. No, sí, qué bonito trabajo. Así me va a conseguir uno viajando. Está bien, Bueno, vámonos. Vale. Nos cuídense vemos la mucho. próxima semana. Hasta luego. Adiós. Bye. Ay.